Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al Localness Podcast. Me encanta que te lo tomaste demasiado en serio. Ay, ¿cómo no? Bueno, este es un episodio un poco distinto, teníamos mucho tiempo sin grabar y justamente en este tipo de episodio, por eso está Mauro entrevistando en vez de yo ser la entrevistadora, justamente porque vamos a hablar de Localness, de mí, de mi historia, de la historia de Localness, que muchas veces la contamos, muchas veces no, algunos se la saben, algunos no, pero bueno, hay demasiado que mucha gente no sabe y que, Muchos chismes. y que tú Chismes, cuentos, historias. y que tú 100% te sabes y por eso estás aquí sentado. Entonces, sin más que agregar, yo paso la batuta para aquel lado. Hoy el micrófono me toca a mí. Pero bueno, yo quiero hablar. Eso está difícil, pero... Vamos a tratar, pero yo te quiero preguntar, antes que nada agradecerte por el espacio. Para mí es un placer tenerte enfrente. Por fin tenerte enfrente y frente a ellos también, que estemos los dos en esta conversación maravillosa. Y yo lo primero que quiero preguntarte es cómo te describes. ¿Quién es Isabel Martínez? Pero ¿quién es Isabel Martínez más allá del Localness? ¿Quién es Isabel Martínez como persona? Empezamos candela. Claro, bueno, defínete. Wow. Yo siento que soy una mujer emprendedora. Más allá de la palabra emprendedora, porque tienes un negocio, porque llevas a cabo algo, porque es simplemente porque todos los días me despierto con ese hambre de crear más, de hacer más, de moverme, de nunca estar quieta. Creo que eso es algo que me define, es que nunca estoy quieta. Es verdad, lo certifico. Lo certificas, ¿no? Siento que soy alguien con un corazón como bien grande, me encanta ayudar a la gente, me encanta poder motivar a la gente, poder inspirar a la gente y sinceramente siento que mi propósito está en el servir, en el poder hacerte a ti, a quien nos escucha, a quien nos lee, a quien ayudamos a través de Localness, la vida más fácil a través de lo que nosotros hacemos. Creo que esa soy yo, amiga, familiar, hermana. Sí, y sobre hija. todo tienes pues como ese punto focal del emprender, de ser emprendedora. Y yo justamente Sí. quería preguntarte acerca de eso. ¿En qué momento te diste cuenta que emprender era lo que querías? Cuando hay tantos otros rumbos, como están las opciones de trabajar para otras personas. Muchas personas después que egresan de la universidad, pues lo primero que hacen es ir a buscar trabajo. ¿En qué momento dijiste tú, bueno, mira, esto no es lo mío, yo voy a iniciar mi proyecto? Ha sido todo demasiado empírico. O sea, no fue Ok. como que, yo sé que quiero emprender. Y yo desde que nací, yo sabía que quería montar mi propia empresa. Nunca fue, o sea, no era como que algo que tenía en la mira. De hecho, yo estaba en la universidad y, bueno, en la universidad siempre fui, ojo, ya va, yo siempre he sido emprendedora desde chiquita, si me voy como que muy para atrás. Me acuerdo de una historia cuando estaba que sí, en segundo grado, donde todo el colegio o todo el salón básicamente nos pusimos que sin modo vendedores. Entonces yo me iba a la casa y agarraba que sí, la pelotica, la pulserita, el ganchito, vainas que me compraba mi mamá y bueno. ¿Y las aquí revendías? Y las revendía ¿Le en ponías el colegio. sobreprecio? Bueno, es que no sabía cuánto costaba porque me lo regalaba mi mamá. O sea, simplemente era como que, bueno, esto que está en mi cuarto ya no lo quiero usar más, lo voy a vender. Entonces me acuerdo que nos citaron al colegio todos, obviamente no se pudo hacer más, pero después en quinto año, en quinto grado también fue un tema de, bueno, vamos a montar que sí, una ciudad imaginaria dentro del salón y vendíamos todo, pero entonces el dinero era como dinero de mentira, Claro. tal. O sea, siempre tenía como que eso de querer vender, querer emprender. O sea, yo siempre decía como, yo soy demasiado vendedora, demasiado turca, tal. Ok, sí, total. Después llegué a la universidad, estoy estudiando y bueno, me llega como una oportunidad, digamos, todo pasa por algo. La persona con la que estaba en ese momento me dice, mira, pero ¿por qué no iniciamos una marca? Tipo, ya yo estaba en modelaje, yo tenía años modelando, conocía mucho el tema del mercadeo, fue como que tú tienes todos los contactos, ¿por qué no lo hacemos? Y yo, bueno, no quiero montar una marca de ropa y ya, porque tenía muchas amigas con marca, cuál va a ser nuestro punto diferenciador, cuál sí, cuál no, El punto es que comenzamos con una marca de zapatos, una tienda de zapatos, porque hay diferencias. Yo digo, en ese momento no se conseguían zapatos. Yo digo, bueno, vamos a empezar a traernos flats de afuera, vamos a empezar a traernos botas. Era 2017, cuando me acuerdo que si aquí, obviamente, mujeres que nos escuchan, ya se estaba Era complicadísimo, ¿no? se estaba rompiendo la época donde ya no queríamos rumbear en tacones, sino que rumbeábamos en botas. Ah, ok. Entonces, era por ahí. Entonces, era como que, ¿qué botas van a ser cómodas para rumbear? Y bueno, nada, empecé el negocio y de ahí, bueno, al final empecé a coger el gusto, evidentemente, a tener mis propios horarios, a yo poder A manejar tu delimitar. tiempo, sí. Aparte, yo estoy comercio internacional, entonces vemos mucho la parte de business, entonces eso me gustaba full. Después, obviamente, fui empleada mucho tiempo, o sea, era como que muté mucho en muchos trabajos y todo me fue llevando a, sé que quiero crear algo yo y sé que quiero ser yo como la dueña de lo que sea que haga. También te da mucha autonomía
y no sé, creo que eso me Y gusta. todo esto desde muy joven, Isa, porque hay que recordarle a las personas que nos están viendo qué edad tienes por ahí. A ver. 25. A ver, o sea, desde muy jovencita empezaste con esto. O sea, que yo Sí. creo que de alguna forma eso ya estaba como en tu ADN. Y que Bueno, sí, luego cuando empezó yo tenía 18 años. yo te conocí con Siloé. Ujú. ¿Te acuerdas que nos vimos ahí? Tuvimos un encuentro maravilloso en uno de estos conversatorios de LAF. Y En estabas Mesa 11. divina, me llamó muchísimo la atención porque tenía este pelo corto así espectacular y era tan correctica así para ello. Digo, ¿quién es esta niña? Y qué bella, tenías una cosa azul, creo que era un conjunto Sí, era azul. un jumpsuit azul y un chaleco. Era sensacional. Pero bueno, ¿y cómo era ese ámbito en lo familiar? O sea, ¿desde siempre te apoyaron este tema del emprendimiento? ¿Desde siempre te impulsaron? ¿Veías el ejemplo de alguno de tus padres con este aspecto? Sí, a ver, mi mamá... O sea, a ver, si nos vamos como que un poco para atrás, mi mamá siempre fue como que esta mujer súper emprendedora, súper echada para adelante, súper Wonder Woman, que todo lo puede. Mi mamá tenía un colegio, yo soy del Tigre, para la gente que no sabe, yo soy de Oriente. Mi mamá tenía un colegio allá, aparte es terapista del lenguaje, entonces era como que en las mañanas tenía el colegio, acomodaba todo, las maestras, los niños, tal, después en la tarde cerraba el colegio, se montaban, me lanzaba en casa de mi abuela para que nos almorzáramos, después a mirar la terapia en la tarde, o sea, era como que todo el día un movimiento constante de trabajo. Mi papá, o sea, no fue como yo en mi infancia, bachillerato, no fue como que yo tuve a mi papá presente en casa. Mi papá vive en otra ciudad, entonces no vi como que el ejemplo directamente de él, a pesar de que, bueno, igual es una persona súper trabajadora, pero sí lo vi full en mi mamá. Ok. Entonces creo que desde allí agarré eso de siempre hay que estar haciendo, siempre somos capaces de todo, una mujer todo lo puede hacer. Yo creo que por allí... Tenías como ese ejemplo, pues, muy Sí, clarito. y mi abuela, o desde sea, y creo que pequeña. en general, o sea, mi familia como que todo el mundo siempre hace. Más bien creo que yo soy la que, o sea, bueno, no debo decir la que menos hago, pero mi abuela es como demasiado también eléctrica, que siempre quiere estar haciendo todo, entonces este tema de la proactividad siempre fue parte de mi vida, desde que nací. O sea, te viene como de un matriarcado. Mira, o sea, es como, sí. es como una dinastía de Isas. Imagínense ustedes eso. Mi abuela se llama Isabel II. Ah, ok. Ah, no, no. O sea, que tú eres como Isabel IV por ahí. Una cosa así. Bueno, pero mira, ¿y en qué momento te llega esta idea a la cabeza? O sea, el eureka, que se te prende el bombillo de que, bueno, esto es lo que quiero hacer. Ya venías del emprendimiento con los zapatos, luego tuviste Siloé. ¿En qué momento llega el localness? O sea, ¿cuál es ese punto, esa anécdota que tú dices, bueno, mira, yo estaba en tal lugar y de repente me llegó la idea? Ok, bueno, así como que estaba tomándome un café, o sea, no fue así. Sin duda sí hubo un momento, con Silu ayuda mucho a bazares, o sea, era como que bazar que había, bazar que yo estaba, porque bueno, siempre hay que visibilizarse, ¿no? Y algo que a mí me fastidiaba demasiado era que íbamos a bazares y tenías 3 marcas locales y 10 marcas de personas que traían de afuera. Y estas personas que traían de afuera vendían la cosa 3 veces más caro que tú, porque ni siquiera que era porque era económico, 3 veces más caro que tú, pero la gente es como que, ay, es español, lo valoro más, esto por aquí tiene que ser. Que lo propio hecho localmente. Que lo propio hecho localmente. Mhm. Y yo sabía lo mucho que me costaba a mí producir aquí, sabía el pichón que le echaba, sabía la calidad de mis prendas, y era como, pero ¿por qué no me compras a mí? Entonces ahí fue como que, ¿por qué no hacemos una especie de esto, como un bazar, una feria, algo de puras marcas locales? O sea, donde nada más haya marcas locales, donde nada más podamos visibilizar a toda esta gente que quiere hacer vida en Venezuela. Por ahí empezaron a hacer la idea y después fue como, ajá, pero si... Otra problemática que había era que a mí como productora siempre me decían, ajá, pero ¿dónde confeccionas? ¿Dónde compras la tela? ¿Te la traes de Colombia? ¿Lo haces aquí? ¿No lo haces allá? Claro, como esa conversación de diseñadores, o sea, de creativos que siempre están como que, mira, ¿y cómo haces? ¿Y dónde consigues el cierre? Y mira, a mí me salió mal este cierre, o sea, como de los proveedores. Fíjate, más que de creativos hacia creativos, era como de las personas que no estaban en el medio. Ok, que buscaban Era como inspiración en ti. Como alguien que quería iniciar y era como que, pero tú de verdad confeccionas aquí, pero eso lo Se hacen puede. acá. Ajá. ¿Y dónde? Era más como así ese estilo. Y yo dije, bueno, si yo quiero montar un bazar, por ejemplo, de 200 marcas locales, yo hice como que mi research de marcas locales, necesito que hayan más marcas locales que hagan cosas de calidad. Entonces, bueno, ¿por qué no montamos una feria, un espacio donde por un lado hayan marcas y por un lado hayan proveedores y tú puedas conseguir todo en un mismo sitio? Bueno, yo creo que por allí va la cosa. Esa fue la primera idea en realidad que surgió. Yo empecé a trabajar en Localness en enero del 2023. Y esa idea fue surgiendo como por todo ese primer semestre. Fui trabajando en el branding, fui haciendo aquí, haciendo contactos, cómo investigar. Esa es como la pregunta, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo tejes esa estrategia? Porque una de las cosas que yo he aprendido, yo he trabajado con Isa, hemos tenido el placer de trabajar juntos, y una de las cosas que más me llama la atención es lo estratégica que es. O
sea, Isa va 3, 4 pasos más adelante, o sea, súper planificada, súper estructurada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tejes esa estrategia? O sea, ¿cómo es ese tip para que las personas pues vayan organizando su estrategia hacia eso que quieren lograr? Claro. Porque desde esa idea hasta lo que vienes logrando hoy en día hay un camino largo. Totalmente. Yo creo que un punto importante es ir de lo macro a lo micro. O sea, primero, nunca enfocarte en que... A ver, creo que tenemos que entender que todas las ideas mutan y que lo que empezó con una idea en 3 meses puede ser otra y en 6 otra y en un año otra y tú te vas a ir dando cuenta en el camino de qué sí funciona y qué no y qué tienes que cambiar y qué no y qué tu público adapta y qué no. Pero aparte de eso, siempre me gusta empezar siempre big or go home, literalmente. Entonces yo decía como, ok, yo quiero hacer toda esta feria, por verte un ejemplo. ¿Cómo yo monto esta feria ahorita? Y ya te voy a echar el cuento como antes. Okay. O sea, primero te doy el consejo y después te echo el cuento. Pero siento que mucho es esto. Es como para trazar la estrategia. Es como, ok, me voy a lo macro y después cómo voy haciendo estos micro pedacitos o estos micro pasos para poder ir llegando a lo macro. Y también entender que todo está conectado. O sea, yo no te puedo decir, vamos a montar una feria si nadie sabe quién es Isabel Martínez. O vamos a, no sé, montar un podcast si yo no sé hablar. O si de repente yo sé que yo voy a lanzar el podcast, pero tengo este otro evento de este otro lado, ¿cómo yo sé que este otro evento puede repercutir en el podcast y me puede generar visibilidad acá para potenciarlo más? Es como ver mucho más allá de una simple aguja o una simple acción, como todas las acciones que tú haces en tu vida, todas las personas con las que estás en tu vida, todos los proyectos en los que estás, cómo uno influye en el otro para ver de dónde te apalancas. O sea, creo que una parte importante es como ese apalancamiento. Es como, ¿qué me puede servir a mí para apalancar cierta cosa que estoy haciendo? Y sobre todo lo importante de creer, sobre todo al inicio del proyecto. Creer que lo vas a lograr. O sea, cuando estás en cero, cuando estás con la agenda enfrente y el lápiz o el bolígrafo y estás redactando justamente esa estrategia, la importancia de creer. De creer en ti. ¿Y cómo crees tú, Isa? ¿En qué cree Isa? ¿En quién cree Isa? En mí. Ahí está. 100%. Pueden haber muchas dudas y el camino del emprendimiento y el camino de hacer una empresa y el camino de montar algo es bien complicado. Hay muchos baches, hay muchos días que no son tan buenos, hay muchos días donde uno dice, cónchale, pero ya, por favor, dame un break. Pero nunca he dudado. O sea, si algo te he dicho es que nunca y tú me conoces, nunca he tenido la duda de decir, ¿será que sí va a ser posible? ¿Nunca has tenido como ese momento de vacilar, como de que, mira, esto es lo que realmente por aquí este es el camino? Sí, pero en acciones, no en el final. O sea, yo sé cuál es mi propósito. Como que, bueno, por aquí no es, me voy por acá. Exactamente. O sea, y esos caminos son duros. Ojo, a mí me pasó con Siloé. Con Siloé me pasó cuando yo cerré Siloé. Yo juraba que... Obviamente, ahorita con Local es muy distinto, pero yo con Siloé juraba... Y capaz en algún momento lo vaya a hacer, pero para mí era, ok, ¿cómo vendo? Cuando yo tenía Siloé, ¿cómo yo voy a llegar a vender internacionalmente? Igual cuando yo era modelo, ¿cómo yo? Me acuerdo que firmaba que sean agencias y, Erika, pero es que yo quiero modelar en tal lugar y no sé qué. Entonces era como que, ¿cuáles son mis microacciones para poder generar eso? Con Siloé era lo mismo, que yo quiero vender internacionalmente y yo quiero llegar a tal sitio y yo me voy para Saks y me voy para Nordstrom y me voy para tal. Y era como siempre a lo macro. Entonces yo sé que creo en aquello, pero capaz, bueno, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Al final Siloé no fue. Ahorita con Local es como yo sé a dónde nosotros vamos a llegar y yo sé lo que nosotros vamos a hacer. Capaz los productos o cosas que lancemos es como, bueno, esto capaz no funciona, muévemelo, sácamelo aquí, pero después lo puedo retomar más tarde o, ¿sabes? Como siempre tener el macro. No, y lo importante también de ser flexible, de adaptar justamente ese plan. ¿Te cuesta esa flexibilidad? Y de probar rápido. O sea, sí, pero ya antes de eso te digo algo. Y probar rápido. O sea, creo que como emprendedores también tendremos que, a pesar de que hay como una ruta de acción y hay un camino que tú dices, bueno, esto va a surgir en 3 meses o esto para que surja necesitas 6 meses o 9 meses, también hay un entender que si tú lanzas al mercado y algo no funciona, bueno, retíralo y prueba con otra cosa. Es como un poquito de ensayo y error. Es un poquito de ensayo y error, pero eso lo practicas tú. O sea, y ahí viene la pregunta que me acabas de hacer, si me cuesta o no. Ahorita no me cuesta. El tema de la flexibilidad, ¿cómo has ido lidiando con eso? ¿Cómo te has ido adaptando? Porque, o sea... Te lo pregunto porque te conozco. Sí. Y cuando Isa pues se traza la meta es de esa forma. Y entonces, ¿cómo trabajas esa flexibilidad? ¿O cómo trabajas el no? Ese no de a lo mejor una respuesta que no esperabas. Que tú decías, bueno, esto va a ser sí y es no. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, primero entender que pueden haber muchos, o sea, con el no, entender que pueden haber muchos plan Bs. Como, bueno, Mauro me dijo que no para grabar hoy, bueno, vamos a ver a quién llamamos para que grabe en nombre de Mauro.
Pero con la flexibilidad de entender que al final tú te debes a un público, tú no te debes a ti. Y es mucho un tema de trabajo interno. Y esto lo he venido tratando, o sea, esto no lo diría yo hace un año, esto lo digo yo ahorita. Es muy entender que, ok, no, yo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque Isabel Martínez quiere hacerlo. Y porque va a ser un producto que le sirva a Isabel Martínez y porque esto lo va a usar Isabel Martínez, a pesar de que sí. Es porque esto lo va a usar María Pérez, que está estudiando diseño, o Fernando, que tiene una empresa productora de textil, o Luis, que está iniciando su marca, o que ya tiene una marca consolidada. Es como entender que yo me debo a ellos. Y al final, como reenfocar, ¿no? Y al final que lo que le va a servir a la empresa es lo que le sirve a tu cliente. Entonces, si tú no eres flexible en lo que le sirve a tu cliente y tu cliente te está diciendo, mi vida, esto no me funciona, tú vas a quebrar. O sea, todo es un negocio, entonces tampoco vamos a ponernos tan estructurados, tan inflexibles cuando sabemos que capaz la cosa no pega y no pega y que ya. tenemos un mercado que es súper cambiante. Además. Nuestro mercado, nuestro nicho es cambiante. Sí. O sea, está sujeto a los cambios políticos, a los cambios económicos del país. Entonces, ya esa flexibilidad viene como que de alguna forma intravenosa en los emprendedores venezolanos. Sí, o sea, o en todos los venezolanos. Por moda y por Venezuela, o sea, porque por moda obviamente es una industria que mueve demasiado rápido, que cambia demasiado rápido y que tú tienes que estar en constante de, bueno, todo lo que es moda audiovisual, o sea, todo lo que es área creativa, tienes que estar como en constante conocimiento de qué viene, qué ahora, qué hago, qué cambio, cómo lo muevo, cómo sí llama la atención, cómo no, tal. Y aparte le sumas el tema de Venezuela, donde de por sí todos los meses ocurre algo nuevo y tenemos que cambiar porque... Y reajustar. O sea, ¿en qué camino del laberinto me meto ahora? Entonces, como siempre tienes que tener la flexibilidad de reajustar y de hacer plan B, y plan C, y plan D, y plan E, y plan Z si necesitas. Y mira, y justamente hay otra pregunta que es muy recurrente. El tema, a la hora de hablar de finanzas, los emprendedores siempre se preguntan y se cuestionan, ¿cómo empiezo? ¿Sabes cómo doy ese primer paso? ¿Se necesita demasiado dinero o es solamente un tema de organización y optimización de los recursos que ya tienes? En tu caso, ¿cómo ha sido específicamente ese tema? ¿Cómo te has organizado? ¿Cómo me he organizado? Siento que siempre he sido súper controlada con las finanzas. O sea, esta persona de que, bueno, es que yo no sé cómo manejar mi dinero, yo derrocho todo y yo compro no sé qué. Ay, yo culpable. No, yo no. De hecho, a pesar de lo mucho que a mí me gusta como comprar, yo soy cero compradora compulsiva porque sé como cuáles son mis presupuestos, tipo qué tengo que gastar, qué invertir. No me gusta la palabra gastar. Qué tengo que invertir, qué no, etcétera. Entonces por ahí me he cuidado mucho. Creo que todo va a depender obviamente de tu emprendimiento. O sea, no es lo mismo que tú vayas a montar un restaurante que tienes que hacer una casa, a que vayas a montar una marca o a que vayas a montar una empresa de servicios donde la inversión es mínima. Siempre lo ideal es comenzar con una mini inversión para poder ir probando, ¿no? Sí, para poder levantar. Pero también yo lo veo muy medido. Y de hecho, yo ahorita si te cuento como una anécdota, estoy como en un breakpoint donde yo hasta el sol de hoy he sido como demasiado medida en las inversiones. Es como, yo empecé teníamos que crear una página web porque antes de la feria dije, bueno, voy a lanzar el directorio y después del directorio que todo coja auge, entonces después me lanzo la feria, o sea, mucho después, ¿no? Y que la feria fue apenas ahorita, acaba de suceder. Y la página web tuvo un año construyéndose, el directorio se lanzó el año pasado, ahorita vamos a testear con una nueva web app que la van a probar súper pronto. Pero yo dije, ok, ¿qué es lo mínimo que necesito para empezar? Bueno, la página web. ¿Cuánto me cuesta la página web? Tanto. En ese momento me costó $800. Ok. Entonces yo dije, bueno, ok, hice como, ¿sabes? Maté como mis tigritos como en ese momento, recaudé los $800 y fue que aquí están, iniciemos página web. Y ya. Y con eso inició Localness. Y todo lo que ha venido mutando después de eso es como que, ok, tengo que hacer X cosa. ¿Cuánto me cuesta hacer X cosa? Ok. Voy ajustando los recursos mucho a lo que realmente me cuesta y a lo que obviamente también puedo lograr. O sea, no es como que, hoy tengo, no sé, $1,000 en el bolsillo, vamos a lanzarnos esos $1,000 y mañana, ¿qué voy a hacer yo cuando tenga que pagar nómina el mes que viene? No puedo. Entonces, como yo estructuro y yo por lo menos soy súper estructurada, que si por trimestre, cuatrimestre, anualidad, etcétera, y es como que, ok, yo sé que tengo que pagar nómina de aquí a un año. Esto que yo tengo que hacer, entonces sé que esto es un proyecto de 3 meses, esto me tiene que durar para yo pagar nómina estos 3 meses siguientes. Ok. Llámese nómina, ya cuando tienes una nómina, pero si tú estás empezando y eres freelance, ¿cómo tú pagas las responsabilidades que tienes en esos 3 meses? O sea, no puedes gastarte lo que tú tienes hoy porque la vida es una. La vida no es una, mañana tienes que comprar comida. Claro, no, y sobre todo un tema también importante, Isa, es lo de optimizar el recurso humano. Sí.
desde el día uno que yo te conozco, tú tienes equipo. Ujú. O sea, y eso también es importante. ¿Cómo tú has ido seleccionando a las personas que te han ido acompañando en este proceso? Incluso cuando a lo mejor pues no podías, bueno, retribuirles de una manera económica directa, pero ganaban de otra forma. Entonces Sí. yo creo que eso también es muy inteligente. ¿Qué consejo le das justamente a esos emprendedores Bueno, fíjate que... con perdón. respecto a eso del Sí. recurso humano? O sea, ¿Cómo, cuando yo cómo armar empecé- su team de cero? De cero. Sin presupuesto, sin mucho presupuesto. Sin mucho presupuesto o incluso sin presupuesto. O Sin sea, porque presupuesto. yo no lo voy a decir aquí, o sea, no voy a decir mentiras. Cuando yo comencé, tipo, primeros stages, nadie ganaba. O sea, tipo... Exacto. Ojo, y ahorita no es que hay Yo un... creo que todos empezamos un poquito así, ¿no? Sí. Haciendo como, bueno, haciendo mucho trabajo partnership, para... mucha colaboración, mucho todo, Exactamente, claro. para Sí. hacernos conocidos. Y eso también es inversión, ojo. Ojo, ya va, o sea, cuántas cosas yo no hice gratis cuando era modelo, cuando estaba con Silvio, Me cuando, imagino, Dios mío, sí. o sea, era como que todos los fines de semana hacía algo por cola, pero porque era una inversión en que la gente me conociera para que después me contrataran. Y todo es como eso, ¿cuál es el macro para hacer mi micro? Y siempre voy a volver a lo mismo. Creo que algo que me ayudó mucho desde un inicio, cuando no tenía literalmente para pagar ni $1, porque, o sea, nada, cero, o sea, tipo, casi que el agua era lo que te podía brindar, era lo único. Era mucho de saber cuál es tu proyecto, cuál es tu valor como persona, como marca y como empresa, y qué tú realmente le puedes aportar al otro. Que le sumas totalmente. Y saber que al final del día, si tú vas a hacer una collab o si vas a contratar a alguien para un proyecto, mucho me ayudó a mí que mi proyecto está muy arraigado a unos valores fundamentales. O sea, yo tengo, y eso es un consejo que le doy a todo emprendedor, que desde el día uno entiendan cuál es su valor de marca, cuál es su diferencial, qué realmente es tu marca. No es como, yo voy a lanzar una marca porque quiero y ya. No, o sea, ¿qué me comunica? ¿Cómo es? ¿Cuál es su ADN? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué existe? ¿Por qué debería existir y por qué yo debería comprarle? O sea, todo tu universo de marca, que es algo que por lo menos nosotros trabajamos mucho con las marcas que están en Localness, hay que construirlo, porque esa va a ser tu base tanto para comunicar realmente en social media o en un evento o en tu producto, pero también para tu equipo personal. Las empresas que más sobreviven en el tiempo son las empresas que tienen unos valores y una base demasiado sólida, y esa base se crea a partir de los fundamentos de tu empresa y de lo que realmente comunica, vive y siente tanto tú como la persona, como tu colaborador. O sea, eso que hablamos de cultura empresarial, yo creo que es la base de todo. O sea, que tú tengas como una cultura empresarial, así seas tú solo en tu empresa, o sea, en tu emprendimiento o en tu casita. Esa cultura empresarial es la base de absolutamente todo. Tener como bien definidos esos valores. Sí. Los valores de tu marca. ¿Y qué es? O sea, por lo menos yo me siento mucho, vamos a hablar como un valor principal, que es el respeto. O sea, yo me baso mucho en el respeto. Si yo estoy y trabajo hoy contigo, Mauro, y tú hoy a alguien del equipo le faltas el respeto, es como, yo no te voy a llamar más nunca. Claro. Porque es como, ya no estás alineado con los valores que Y yo con quiero los compartir con mi pilares. empresa. Claro, totalmente. Entonces, eso, o sea, nos pasó de hecho la semana pasada con una persona, y justamente por eso me vino el recuerdo Modo tan... chisme. Me vino el recuerdo Se tan... puede contar, se puede contar. Bueno, pero ¿qué pasó? No, cuéntanos el pecado, pero no el pecador. A ver. Bueno, nada, estábamos como que en un lugar justamente y teníamos equipo dentro de ese evento que estábamos haciendo, y una persona hizo un comentario súper feo hacia el equipo. Y fue como, o sea, yo no puedo volver a contratar a esta persona porque yo no voy a permitir que a estas niñas que están echándole pichón, trabajando, madrugando para hacer que esto sea Están posible, edificándose. Sí. le vengan un comentario así sea joda, porque fue como que, pero fue un chiste. No. O sea, con esas cosas yo por lo menos soy demasiado estricta y no juego, y es como que, es que ni de chiste me le vas a faltar el respeto a alguien. Entonces, eso es cultura empresarial. Y esos valores como bien fundamentados de una empresa o de una idea o de un proyecto desde el día uno hacen que la gente se quiera unir. Y por eso digo, o sea, en un momento cuando empezó Localness, que yo no tenía para pagar ni $1, era como, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero hacer, ¿te unes o no te unes? O sea, yo sé que en 2 años esto va a ser así, y en 3 va a ser así, y en 10 años... Es pedirle a la persona que crea. Que crea. Al igual que tú. Tal cual. En 10 años esta va a ser mi visión. Tipo, ¿te quieres unir al barco o no te quieres unir? No te quieres unir, buenísimo, no pasa nada, yo lo entiendo. Porque todos, o sea, obviamente. Pero te quieres unir, pues puedes ser parte de algo más grande. Entonces, a través de eso, como que obviamente uno ha ido creando y has ido optimizando los recursos humanos, donde al principio contrataba muy empíricamente, en realidad mis primeras contrataciones como tal fueron muy... Vente y ayúdame con esto. Sí, ojo, pero llegaron a mí. O sea, por lo menos Lucía, que Lucy estuvo con nosotros hasta hace una semana porque se fue a Madrid. Lucy literalmente un día en un evento, de estos primeros eventos de Localness, me llegó y que, hola, ¿sabes? ¿Será que necesitas ayuda con algo? Lo que necesites te puedo ayudar. Y yo,
¿tienes chance para un café mañana? Y tuvo 1 año y medio trabajando con nosotros. Y maravillosa. Y además. amo a Lucía, Sí. ¿sabes? Entonces, por lo menos Oriana, que está aquí presente con nosotros, y en algún momento vamos a hacer un TikTok de eso, siempre lo digo, o sea, fue como un mensaje también que me llegó tipo, hola, estoy interesada en trabajar en Localness, no sé si tienes alguna pasante, algo, o sea, como que una vacante abierta, y nos mandó un video de 3 minutos hablando de por qué quería estar en Localness, que yo veo ese video hoy y lloro con ese video hoy, y a quien se lo pueda mostrar, o sea, puedo borrar todo mi teléfono menos ese video. Se lo vamos a poner después de este podcast. Entonces es como estas personas que realmente conectan con la empresa y que han llegado a mí como angelitos y se han quedado y han acompañado como todos los procesos. Ahorita, o sea, donde estamos ahorita, si estoy como en un tema hecho, hoy en la tarde tenemos como reclutamiento, o sea, muchas entrevistas de personal. Reclutamiento a las filas de ISA, a las filas de Localness. Exactamente. Sirve a la moda local. Es complicado porque todas las personas que han entrado al equipo han entrado muy intuitivamente. Y ahorita sí es como, ok, este es el perfil, este es el tipo de cargo, este es no sé qué, este es el organigrama. O sea, ya es todo mucho más empresarial y es como, wow, está como complicado. O sea, me siento como en presión porque nunca he contratado tan formalmente. Claro, Entonces es como... y ya tienes un equipo que va creciendo. Pero justamente, como tú, aquí hay el aspecto humano es muy importante, más en este negocio Sí. donde está esa vena creativa de por medio. ¿Cómo logras equilibrar esos aspectos empresariales con los aspectos humanos? O sea, ¿cómo logras ese balance, ese equilibrio? Y además con el reto de que eres líder del proyecto, Sí. que tienes personas a tu cargo, que tienen días malos, días buenos, Sí, y que todos emociones tenemos- encontradas, conflictos, como seres humanos. Mira, yo creo que lo primero es entender qué quieres, qué esperas tú de esa persona. Porque muchas veces contratamos simplemente porque, ay, me gusta Mauro como perfil, vente al equipo. Y me ha pasado. O sea, yo he cometido ese error. O sea, creo que de mis errores más caros han sido contratar personas simplemente porque me gusta el perfil y la contrato y después dije que, ¿cómo? O sea, me costó mucha plata, no solamente en personal, sino en lo que me costó esa persona en estructura. Primero es entender mucho, antes de contratar, qué quieres que haga esa persona. Tipo, específicamente, ¿para qué va a estar? ¿Dónde va a estar? Ah, y un tip que les doy. Así seas uno, empieza, de nuevo, ve grande para venir chiquito, ármate tu organigrama de empresa. Es como, ah, mira, estas son las 800 cosas que yo tengo que hacer y se supone que aquí debería haber alguien y aquí alguien haciendo todo esto. Importante. Ojo, yo ahorita voy a agarrar estos 3 cargos, porque estos 3 cargos los tengo que asumir yo, pero en algún momento sé que tengo que contratar a este y a este. Entonces eso funciona mucho porque cuando tú desglosas el cargo, ya yo sé que cómo voy a contar, o sea, con qué te puedo pedir a ti. Y entender realmente cuál es tu perfil, porque nos pasaba mucho cuando iniciamos que como estamos en moda, entonces era como que demasiadas diseñadoras de moda aplicando. Y cool. O jóvenes creativas y no tenían a lo mejor experiencia en la parte empresarial. Más allá de la parte empresarial, porque a mí en realidad me encanta es que tengan hambre de crecer y de aprender. O sea, yo les enseño todo desde cero y no tengo rollo por eso. Mi empresa al final es una empresa de comunicaciones, de asesorías y de producción. Mi empresa no es una marca de ropa. Yo no puedo, o sea, Lucio es diseñadora, ella fue, o sea, es una excepción evidentemente, pero porque la entrenamos muy a fondo y estuvo con nosotras desde el día 1. Pero a veces es como, yo no voy a contratar a una diseñadora porque al final yo voy a hacer una producción audiovisual, yo no necesito coser una prenda. Entonces, obviamente cuando las niñas entran es como, ¿sabes? Es como que ese choque de, pero yo no vine para hacer esto. Y también para mí, cuando ya te tengo aquí, es como, bueno, te contraté, pero realmente tu cargo no funciona para esto que yo necesito. Entonces, desglosar muy bien qué esperas de la persona es como fundamental. Y entender que hay habilidades blandas, hay habilidades duras, y que las habilidades duras se pueden crear y se pueden formar, pero las blandas no. Entonces yo prefiero a alguien que esté comprometido con el proyecto, que sea respetuoso, que sea creativo, que tenga ganas. O sea, yo por lo menos Ganas de aprender. algo fundamental para mí en cualquier contratación es el hambre. O sea, es que yo te vuela esa... Concha, le tengo demasiada hambre de aprender, de crear, crecer, claro. o sea, de hacer mucho. O sea, si yo te veo y que estás y que, bueno, aquí estamos, no, como no existe posibilidad. Pero si yo veo que tú tienes demasiadas ganas de crecer, es como, ok, este es el espacio porque aquí vas a crecer. Y aquí, bueno, vamos, porque todos estamos creciendo en conjunto. Entonces creo que es eso, es como entender que las habilidades duras tú las puedes crear. Yo te puedo enseñar a, no sé, montar un presupuesto si quieres, pero no te puedo enseñar... Lo necesito. Pero no te puedo enseñar a ser amable. Claro. Entonces, Es como ir manteniendo el balance. sí. Otra de las cosas interesantes tuyas, Isa, es esa capacidad que tienes de accionar. De decir, empiezo mañana, ya.
¿sabes? Nos ha costado caro a veces, pero sí. Sí, pero bueno, ¿cómo manejas esa filosofía del lánzate, del empieza, después vemos cómo va saliendo en el camino? ¿Es muy así? Sí, 100%. O sea, es que no tengo ni siquiera respuesta para saber cómo la manejo, porque es que como hoy digo, hace 2 semanas era que, ¿qué vamos a hacer para el aniversario? Y yo, bueno, tenemos estas 800 cosas después del aniversario, no me chance de montar un evento, que hace un podcast, bueno, listo. Levantemos todo podcast. Llegó Miguel, tenía otra idea de un proyecto y yo, mira, tengo esto, tengo una, sí, no, ya. ¿Sabes? Como no espero que pase algo, porque además y volvemos a lo mismo de las ideas creativas y todo el mundo creativo muta demasiado, y si yo espero 3 meses y alguien lo hizo. Y las ideas también son del mundo, o sea, hay un campo energético que nosotros no vemos donde las ideas están fluyendo y conviviendo, y por eso es que hay muchos diseñadores siempre como tienen las mismas ideas. Que tienen como puntos en común. Lo hemos conversado. Y más que por referencias es porque hay que algo... no es lo mismo que fusilar, ¿ok? Que no es lo mismo que copiarse. Mosca. Ajá, exacto. O sea, si yo no lo hago ahorita, alguien lo va a hacer. Entonces, siento que así sea que empieces chiquito, así sea que hoy no puedas comenzar con el proyecto que tú quieres, como arranca hoy, ya, que, o sea, puntos de acción. O sea, yo tengo mañana, quiero montar un podcast, ¿qué necesito para montar un podcast? Ok, una cámara, una persona que me entreviste, un lugar. Fondo blanco. Ya, o sea, necesito como 3 cosas. O sea, yo cuando empecé el podcast, tipo, antes de incluso de Locales Podcast, que tenía uno mío, era con uno de esos micrófonos de teléfono, balita, yo sí. sentada en el piso de mi cama, en el piso de mi cuarto, con el teléfono sobre la cama, así. Y editaba yo en Audacity, o sea, era como que yo con mi computadora, mi teléfono y ya. Entonces, como que pon la rueda a rodar. O sea, pon la rueda a rodar, que eso te va a dar dando a ti tracción, te va a dar, o sea, tanto tracción para tú decir, ok, ya estoy aquí, ya me monté. O sea, porque si no empiezas, no tienes, o sea, No. por lo menos a mí me encanta, y por lo menos muchas de las historias de Instagram, tal, etcétera, o de mostrarte el proceso de algo, es porque yo quiero ser accountable. O sea, yo quiero que tú sepas que yo voy a hacer esto porque a mí, internamente o psicológicamente, no sé qué, o sea, psicólogos, por favor, dígame de qué es esto. Necesitamos terapia por Pero aquí. psicológicamente es como 2 por 1. genero presión. O sea, me Ok. genero presión interna. Es como si ya yo sé que yo dije que lo iba a hacer, no me puedo echar para atrás. Entonces empiezo para yo no poder echarme para atrás. Y una vez que esa rueda está girando y ese accionar está en camino con tus planes y tus metas, también nos conseguimos piedritas, nos conseguimos obstáculos. Y yo quiero preguntarte sobre uno en particular que no sé si ha existido en ese camino, pero ¿alguna vez te has topado o has tenido que lidiar con este estereotipo o el prejuicio de una mujer haciendo negocios? Además, siendo un país como Venezuela, Sí. donde la mujer tiene tanta importancia y tanta relevancia. Sí. Y culturalmente, pero ¿te has topado alguna vez con esa piedra? Como que has dicho como que, bueno, mira, este no me paró porque piensa que yo no estoy clara de las cosas. Pero no me he pasado por mujer, me he pasado por joven. Ok. No, o sea, siento que en Venezuela las mujeres siempre hemos estado como en figuras de poder. Sí, y es total. normal ver a una mujer echándole pichón, o sea, como que haciendo cosas. No me he pasado por mujer, me he pasado porque muy joven. Entonces, y de hecho, ahorita con la feria, muchos comentarios que se oían de personas que no participaron y que ahora están arrepentidas. Era... Y que quieren participar. y que ya me escribieron. Y que ya están reservando su... Y que ya pagaron. su- Estás dejando a todo el eh, mundo en la calle, Isa. Pero me pasó mucho que era como, tú vas a ir a la feria de la niñita esta, ¿no? Eso que está haciendo esa niñita de 20 años. ¿Tú confías en ella? ¿Qué tanto puede hacer ella? Eso me pasaba mucho, que me siento en mesas y algo que sí he tenido con lo que sí he tenido que lidiar es que me siento en mesas a negociar con señores de 60, 70 años. A los que les tengo que decir por qué mi trabajo cuesta lo que cuesta y por qué yo lo que voy a hacer le va a causar beneficios en su empresa. Y ellos a veces como que les cuesta confiar en mí, ya no. O sea, ya más bien esos señores me llaman y es como que, por favor, ven, tengo una idea, siéntate conmigo y dime qué tengo que hacer. Pero hasta hace unos meses era como, la niñita. No por ser mujer, por ser niña, por ser chiquita. Por ser joven. Por ser joven. O sea, es como que no tienes todavía 35 años de experiencia. Es como que no, señor, pero no necesito los 35 años de experiencia para decirte por qué deberías cambiar tu modelo de negocio. Otro punto importante, y eso hablando desde el punto de vista empresarial, de negocios a lo grande, pero en nuestro micromundo de la moda pasa mucho esto que acabas de contar también. Y hay un fenómeno en particular, es que de alguna forma Ay, ya sé por dónde vienes. No, de alguna forma creas rivalidades Sí. aún sin querer, sin tener
las ganas de crear rivalidades. O sea, es algo que se produce sencillamente en el momento en que tú empiezas a tener un lugar, empiezas a reclamar tu posición o lo que tú quieres. ¿Cómo has lidiado con este aspecto? Todos hemos pasado por ahí, pero una de las cosas que más me llama la atención es cómo tú en este corto tiempo has sabido manejarlo. No has perdido el norte, no has perdido el rumbo, te has o sea, has estado fija en esa meta. ¿Cómo lidias con eso? Con ese, a lo mejor desde alguna forma, rechazo. ¿Cómo lidias con eso? A ver, yo no voy a decir que el rechazo es algo malo. Yo creo que muchas veces es como, ay, es que no escuchas el ruido ajeno, o que te importa demasiado el ruido ajeno. Obviamente todos esos factores te van a influir de alguna manera porque todos somos humanos y todos sentimos y a todos nos duele y todos tenemos heridas que evidentemente vienen de allí, pero un punto importante en estos 2 años y cómo yo he lidiado con eso es poniéndome mi meta súper clara, tapándome los oídos y entendiendo que nada de lo que están diciendo va o puede afectar en mi trabajo. Es como tú puedes estar hablando lo que tú quieras y puedes tener razón y es súper válido, pero yo no voy a evitar de hacer lo que yo tengo que hacer porque tú estás diciendo eso. Por el comentario. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que yo evito hacer lo que tengo que hacer porque tú dijiste esto y ya me quedé paralizada. Yo no, es como que, ok, Mauro, capaz sí, capaz tienes razón, igual yo voy a seguir para adelante, yo voy a seguir con mi proyecto. Entonces, esa resiliencia a la gente le ha... Bueno, les ha O sea, sorprendido. sí, porque o sea, muchas veces... esa resiliencia ha sido como choqueante en el medio, porque es Claro. como, pero ¿y esta niña de dónde? ¿Y esta niña de nuevo? No, y está- volvió y ahí a está, salir, y ahí y volvió está. a no sé qué. Claro, Y es porque claro. yo igual tengo mi plan de ejecución, que es como, yo igual lo voy a llevar a cabo, tú me digas que sirvo para esto o no. Y si no sirvo para esto, pues pivoteo. Y qué importante el tema también de esa resiliencia, pues de que, mira, no me importa, este rechazo a lo mejor es momentáneo, pero cuando vean lo que yo estoy logrando y lo que yo estoy haciendo, se van a dar cuenta de cuál es el punto. Y la cultura empresarial de nuevo, o sea, el entender por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, Eso es importante, yo una sé- mente empresarial Sí. clara, definida, o sea, objetivos claros, más allá de la emoción. Ujú, más allá de la emoción, es como yo sé que yo quiero hacer la feria. Ah, que tú no puedes, que tú eres muy chiquita, que no tienes los contactos, que no tienes el dinero, que no, porque la feria la empecé con $0, señores. Si ustedes están en la feria, que, esta tenía todos los miles del mundo para. No, mi vida, tenía $0 en la cuenta. O sea, y eso fue empezar a levantar capital para poder llevar a cabo la feria. Gracias a que conseguí también muchos aliados muy buenos que me pusieron la mano, que me dieron ese brazo allí para yo poder apalancarme y poder generar lo que se vivió en esa The feria. Local Expo. Que me la perdí, pero este año prometo estar. Por favor, lo puse ahí, justamente. Pero ha sido mucho de eso, de entender que yo quiero lograr esto y es como, digan lo que digan, yo igual lo voy a hacer. Si después hablan mal de lo que dije, bueno, que hablen mal, o que hablen bien, o que lo que sea, pero no voy a dejar de hacer lo que yo quiero hacer y lo que me mueve y lo que me motiva, simplemente porque alguien esté diciendo que tú no sirves, que sirves o no sirves para eso. Y yo creo que es un ejercicio que todos de alguna forma hemos hecho. En mi caso particular fue como muy en silencio, pero tu caso ha sido muy público, ¿no? Sí. Esa resiliencia y esas ganas, bueno, que lo estás demostrando. O sea, y es evidente, todo el mundo se está dando cuenta. Otro punto que Y ha sido conversamos... choqueante hasta para mí, o sea... Claro, es que la primera sorprendida me imagino que eres tú. Sí, claro. Claro, más allá de que lo tienes planificado y que crees, Sí, como cuando se da es cuando como que, verlo es como wow. No, y sabes que algo que me ha movido muchísimo es, y esto para todos, o sea, desde la persona que tiene un seguidor en Instagram hasta el que tiene 800,000, es que tú no sabes a quién le estás llegando. Nunca sabes a quién estás inspirando, a quién estás motivando, a quién le estás diciendo, epa, tú puedes hoy y hoy pon tu granito de arena que mañana vas a lograr ese sueño que quieres lograr. Nunca sabes qué palabra le va a llegar a qué persona. Y eso es algo que a mí me ha movido demasiado porque llego de repente a lugares y es como, claro, porque tú me inspiraste a hacer esta cosa. Una niña de bachillerato o una niña que está haciendo diseño o cualquiera, y es como, para mí es como, wow, yo tengo 5 años más que tú, o tengo 1 año más que tú, o capaz tengo 20 años menos que tú. Y el saber por qué hacemos lo que hacemos y que tu Sí. propósito trasciende más allá El de lo que hagas, propósito, ¿sabes? es importante ese tema también del propósito, más allá del negocio, de que esto sea exitoso o no sea exitoso. ¿Cómo manejas ese tema del propósito, Isa? O sea, ese core, a lo mejor que sí consta de mucho sentimiento, Wow, de mucha sí. emoción. ¿Cómo lo manejas? A ver, descubrir tu propósito no es nada fácil.
O sea, y es un camino bien largo, porque a veces Descubre yo digo... tu propósito, inserte aquí. Es un camino largo, es un camino de golpes, es un camino de entender cuál es tu camino y por qué Dios te puso allí. Y Dios nos pone siempre allí por algo. Yo descubrí a través de todo lo que hago, laboral, no laboralmente, en lo personal, o sea, en todo lo que hago, descubrí que mi propósito, y lo dije hace rato, es servir. Es como, yo soy feliz cuando te ayudo. Yo soy feliz cuando te ayudo a levantar una taza, a construir tu empresa, a cuando conseguir ese contacto. De alguna forma, ¿sabes? claro. O sea, el conectar gente, y por eso lo que al final es un conector en la industria textil y en la industria de moda, el conectar gente para que logre lo que quiere lograr, eso es lo que a mí me mueve. O sea, el yo saber que tú estás hoy aquí y mañana es como, concha, Lisa, logré salir en tal programa de televisión porque levantaste el teléfono y me conectaste con esta persona. Para mí es como, ¿sabes? Ya, porque yo hubiese deseado cuando yo era chiquita, ojo, y en realidad lo hice mucho y lo agradezco y hay muchas personas que me ayudaron, o sea, nunca puedo hablar mal de nadie que ha pasado por mi vida, porque todos me han conectado muy bien, pero creo que lo que más le cuesta a las personas es conectar con quien te puede ayudar. Y si tú puedes ser esa mano amiga que te ayuda a llegar a donde quieres llegar, ¿por qué no serlo? Y hay otro punto importante que justamente viene eso de ayudar, de conectar, de tender la mano. Y esto lo hemos conversado mucho en privado, pero como dijimos que aquí no nos vamos a callar nada y que aquí somos tres, porque ustedes también cuentan, están aquí con nosotros, ese tema que pasa en nuestro pequeño nicho de vieja generación versus nueva generación, versus los que ya están, versus los que estamos empezando, los submundos y subgrupos, ¿no? Y es algo interesante porque lo hemos hablado muchísimo de que nosotros, y no solamente entre nosotros, con otros colegas también, de que, bueno, nosotros tenemos como ese deber de cambiar un poco ese estigma, de cambiar un poco esa realidad o esa creencia que tenemos de que entre generaciones no se puede tender la mano. Evidentemente hay muchas personas pues de este gremio que nos han tendido la mano, que nos han ayudado a todos, a cada uno personalmente, que se han dedicado a ayudarnos, a educarnos, a formarnos. Pero más allá de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Y cómo crees que debería ser? O sea, ¿cómo crees que debería manejarse esta relación vieja generación versus nueva generación? A ver, mi experiencia con eso, mi opinión real, verídica, sincera. No, mi experiencia con eso ha mutado. Okay. Ha mutado, porque como lo comentábamos hace rato, yo tuve personas que desde el día 1 me tendieron la mano. O sea, Tony Daza fue uno que desde el día 1, lo amo y lo adoro. Tony desde el día 1 estuvo conmigo tipo, epa, ¿qué quieres hacer? Cuenta conmigo en todo. Pero hubo muchas personas que era como, la niñita, la nueva, esa que quién se cree cuando tiene apenas 6 meses empezando. ¿Sabes? O sea, esos comentarios a mí me llegaban mucho. O sea, en nuestra industria ya no te hablo de empresarios, o sea, de lo que hablamos no, ya sino nuestro, que era como sí, bueno, nuestro nicho. ¿Quién se cree esta niña? ¿Quién se cree esta niña que está lanzando un podcast? ¿Quién se cree esta niña que está entrevistando? ¿Quién se cree esta niña que dice que hace moda local? Eso fue mucho. O sea, ¿quién se cree Isabel Martínez? Era mi frase del 2024. El estado de WhatsApp. O sea, creo que de todos los que estaban en moda, porque o sea, la cantidad de comentarios que a mí me llegaron de gente que estaba hablando mal de mí era impresionante. Y era retador porque era como, wow, o sea, toda esta gente está pensando tan mal de mí. Y dolía, no te voy a decir que no dolía, pero volvemos a lo mismo. Yo decía, yo sé lo que yo quiero lograr y yo sé lo que quiero hacer y yo sé por qué estoy aquí. Puedo estar empezando y puedo estar nueva y puedo estar haciendo lo que quiera, pero yo sé que lo que yo voy a hacer lo voy a hacer bien y que conecte y que llegue a quien le tenga que llegar. Y hay mucha gente que estaba igual que yo, que era un outsider totalmente. O sea, yo me acuerdo que yo iba a eventos y me paraba en una esquinita porque yo no conocía a nadie, pero iba al evento porque decía, yo tengo que estar en ese evento. Tengo que relacionarme, y me tienen claro. que empezar a ver, y mi cara tiene que empezar a sonar. Y nadie me conocía, y nadie me saludaba. Y yo sé cómo se siente estar ahí. Que yo creo que cuando llega una figura con una visión y una perspectiva distinta a lo que ya está acostumbrado el medio, sí, muchas veces la primera reacción es el rechazo. En todas las industrias. En todas las industrias, claro. Pero cuando, al final es un tema de discusión. Claro, y cuando se empieza a cambiar ese paradigma de lo que ya tenemos acostumbrado a ver. Entonces yo creo que tú pasaste mucho por eso, o sea, me consta. En alguna vez también tuvimos nosotros nuestro percance. No discusión, pero sí, pero siempre sí, de una forma lo llevamos de manera amable,
con comunicación y siempre miras a superarlo. Sí. Y yo te escuchaba y tú me escuchabas y llegábamos a un acuerdo. Pero es como toda buena relación, tiene sus altos y sus bajos. Aquí vamos a poner que son unos manitos boxeo, tipo tin, tin, tin. Sí, pero yo creo que el superarlo y el estar aquí hoy en día, más allá de cualquier cosa, pues debe ser un símbolo de cómo se deben superar los escollos, de cómo se deben limar asperezas y de cómo se deben superar las cosas, porque al final del día todos estamos trabajando por lo mismo, todos tenemos el mismo empuje y al final hay un cariño también. No, y también, a ver, creo que todo esto viene mucho de un tema de ego y de egoísmo. O sea, porque son las dos y son separadas. Evidentemente nuestra industria no es una industria demasiado gigante donde todos no podemos lo tener es. trabajo. No, o sea, es chiquito. O sea, obviamente sí todos podemos diferenciarnos y todos podemos hacer cosas distintas y todos podemos comer, pero al final hay focos. Entonces todo el mundo quiere estar en esos focos. Y Claro. cuando llega una persona nueva a querer estar en el foco, es como, siento que me vas a robar. Siento que me vas a quitar trabajo a mí, y lo hablábamos tú y yo, era como que me vas a quitar trabajo a mí porque te estás poniendo tú. Entonces mi cliente ya no me va a pagar a mí, sino que te va a pagar a ti. Claro. Y esa mentalidad es la que en todas las industrias nos friega mucho, porque yo no tengo que decir por qué yo haciendo esto te quito trabajo a ti, sino cómo yo te puedo jalar para que el trabajo sea mío y tuyo. Y cómo unificarnos para lograr ese bien común o mirar más grande. Mirar más grande. Más allá del cliente, del mero cliente, cómo veo más grande, a dónde nos lleva esto a futuro. Exacto. Que estamos construyendo, como pasa en otras sociedades y en otros países latinoamericanos. O en otros del medios mundo. dentro del mismo Venezuela. Sí, es como, totalmente. al final, y por eso uno de nuestros valores es la colaboración, que mientras más colaboramos, mientras más nos unimos, mientras más todos hacemos en conjunto, más vamos a lograr. Porque es ¿Cómo creas la voz esa de red? Mauro, la voz de Isa, la voz de Miguel, la voz de Vero, la voz de Ori. O sea, es como que todas las voces, cómo crecemos. Más allá de la voz de Isa sola, porque la voz de Isa sola puede ser insignificante solita en una esquina. O sea, yo no hubiese crecido y Locanes no fuese lo que es hoy si no hubiesen estado 800 personas dispuestas a ayudarme cuando empecé. Y todavía. Y que en cada evento yo puedo levantar teléfono y es como, tengo esto, te contrato, te llamo, me colaboras, Y O sea, se colaboran. exacto. Si tú no tienes la capacidad de trabajar para en 6 meses poder levantar un teléfono y que esa persona te ayude, ¿para qué estás trabajando? No, y la importancia de crear redes de apoyo también. Totalmente. Las redes de apoyo Entonces, para, ahí la para gente- acompañarnos. Sí, y ahí es que es importantísimo. Pero ahí viene el tema de las generaciones, que es cuando ya tú pasaste esta etapa de eres la nueva, eres la disruptiva, eres la que no entiendo nada, eres la que me molesto porque estás haciendo, porque me estás robando el cliente, porque lo que sea. O quién eres, por el mero desconocimiento también. Puro desconocimiento Porque también. ese es el prejuicio, que no te conozco y quién eres, qué vienes a hacer. Y de una qué eres amenaza, capaz. Eres como una amenaza total. Y de qué eres capaz. Y después, ¿qué pasa? Ese de qué eres capaz, que yo digo, ah, sí, ya yo vi el valor de Mauro, ya yo sé que Mauro es capaz de esto, ya yo sé que Mauro es esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Ah, entonces, vente, siéntate conmigo en la mesa. Claro. No debería ser así, pero es así, hasta yo paso por eso. Es como, yo personas que digo, o sea, no las rechazo, no hablo mal, no sé qué, pero simplemente es como, bueno, no sé todavía qué ¿En quiere qué punto, hacer. o en qué punto nos podremos encontrar? Sí, en qué Porque punto nos también vamos a conseguir. el mundo es un pañuelo, esa es una verdad absoluta. 100%. Y nos vamos a encontrar. Totalmente. O sea, Entonces, cuando a la ya yo vuelta de la entienda esquina. como, ah, es que yo sé que tu valor está aquí, es como, ah, ok, vamos a ver cómo trabajamos juntos. Entonces, viene muchas veces de no saber dónde coincidimos, o cuál es tu valor, o de lo que eres capaz, o de lo que me puedes aportar, o sea, qué puedes traer sobre la mesa, porque algo muy importante es qué vas a traer tú a la mesa. Y siempre tienes que traer tú más a la mesa de lo que la otra persona está dispuesta a poner en la mesa, cuando tú eres el nuevo. Como, Ahí están. en toda Claves. relación. Y yo espero que ustedes estén anotando, porque esas son claves interesantísimas. En toda relación es como si tú eres el nuevo, tú tienes que poner más de lo que esa persona va a recibir. O si tú vas a pedir algo, es como entender que todo es una colaboración y que ¿Qué puedes ofrecer? tú tienes que ganar y yo tengo que ganar. Entonces, si yo te voy a ofrecer a ti, Mauro, estar aquí, es porque tú, Mauro, vas a ganar algo por estar acá. Claro. Entonces, siempre es como recíproco. Sí, no, y llegar a acuerdos. Es importante sobre todo el tema de llegar a acuerdos y siempre estar dispuesto a tender esa mano, a conversar. Yo soy súper pro de vamos a conversar. Y la humildad cuando estás empezando. humildad. O sea, algo que El pedir ayuda, pedir consejo. O sea, creo que sí, pero también algo que estropea mucho a los creativos, por ser creativos y por tener este ego y por tener este, wow, yo soy quien soy, es que estás empezando y no eres quien eres. Puedes tener un talento interesante, espectacular y ser, no sé, el próximo, qué sé yo. John Galliano. El próximo John Galliano. Pero estás en una esquinita. Entonces ten esa humildad de decir, o sea, yo sé que voy a ser John Galliano,
pero yo necesito de Mauro y de fulanito que me mentoreen o que me ayuden o que me hagan para yo poder explotar esa John Galliano que tengo por dentro. O sea, entender Claro. o sea, cuando tú vas a entrar en un nuevo lugar, entender que eres, o sea, tienes que ofrecer, tienes que dar, tienes que mostrar, tienes que comprender tienes que tener esa humildad para decir claro, y tienes que tener quien te va a tender esa mano, quien te va a ayudar y no tener miedo de pedir ayuda, de pedir un consejo. Nos ha pasado, yo le he pedido consejos a Isa tiene un mensaje mío, Isa, necesito un consejo con esto, y viceversa pasa, y siempre está ese espíritu colaborativo. Hacia dónde estamos mirando nosotros, hacia dónde nos proyectamos, hacia un futuro en donde todos los actores, todos los que estemos, amén, en una industria mucho más sólida, podamos hacer vida y podamos hacer muchos más proyectos y sobre todo apoyar a las generaciones que vienen detrás. Porque aunque este proyecto está empezando y tú eres una muchacha joven y llena de sueños e ilusiones, ya hay generaciones que se están formando. Totalmente. Y que luego te las vas a topar también en el camino. Entonces es importante siempre tener esa visión y esa perspectiva a futuro. Y sabes algo que pasa mucho, rápido para cerrar el tema de las generaciones. Ok. Que obviamente las cosas por mucho tiempo estuvo acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Evidentemente el mundo cambia, las cosas cambian, las industrias cambian, hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Entonces cuando tú estas generaciones viejas que tienen toda la vida acostumbradas a poner el jarrón como tiene que estar puesto, tú le dices, no, el jarrón no debería ir ahí porque es que comunicacionalmente ya el público no te lo va, no lo va a ver ahí, necesitas ponerlo en otro lugar. Es claro. como, no, el jarrón tiene que estar ahí. Es como, ahí es donde nos tenemos que empezar a escuchar generaciones nuevas y generaciones viejas de, ok, ¿cuál es la nueva perspectiva? Bueno, para poder colaborar claro, todos. ¿no? Y ahí viene la colaboración. Y es que al final esto pasa en todos los escenarios. Nos pasa en nuestra casa, con nuestros abuelitos, con nuestros tíos, con nuestros papás. O sea, con estos vacíos generacionales que hay a nivel tecnológico, que también son importantes. Que incluso yo, que tengo 29 años, tengo vacíos tecnológicos. O sea, hay cosas que yo no manejo en la computadora. Un cuadro Excel no te lo sé, por ejemplo. Pero eso no es por tecnología, eso es por números. Bueno, pero usted me va a enseñar, Pero bueno, es importante que ahora nos vayas contando un poquito, después de este recorrido que hemos narrado, de todas estas altas y bajas, de estas emociones, de estos caracteres empresariales, de estas perspectivas, de esta logística, de esta estrategia, y por todo el camino que hace falta por recorrer, cuando te ves en esta posición, ahora, hoy en día, ¿cuál es la perspectiva que tienes del futuro? Desde la Isa de hoy, que tiene un equipo mucho más grande, que tiene planes mucho más grandes, proyectos mucho más grandes. ¿Cuál es tu perspectiva a futuro? No, la perspectiva es grande. La perspectiva al final se complementa con el propósito y con nuestro futuro como empresa, que es realmente generar un cambio en la industria de moda latinoamericana. Pero empezando desde Venezuela. Y entendiendo que en Venezuela falta demasiado por hacer, demasiado talento por descubrir, demasiado empleo por generar, y que nosotros vamos encaminados a generar ese empleo y a descubrir ese talento y a apoyar ese talento a que crezca, a que salga, a que venda y a que podamos entender que todos colaboramos juntos. El cómo yo me veo en un futuro o el cómo yo veo Localness en un futuro es una empresa obviamente mucho más consolidada de lo que está ahorita. Ahorita dentro de todo seguimos siendo un emprendimiento, o sea, hay una línea que dice que después de los 3 años pasas uno de las etapas y después otra de los 7 años y después de los 7 años ya eres empresa y bueno, hay muchas líneas ahí. Pero creo que es eso, es como, me veo como algo mucho más grande, no me veo a mí, veo Localness, porque ya Localness no es mío, Localness está ahí para que todos lo usemos y todos podamos entender que es un espacio de encuentro y de conexión, claro, y de participación, y que no es, Isabel Martínez es la que habla, no, todos somos los que hablamos, porque sin ustedes no hay Localness, y sin local, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, todo como que se mezcla, pero es entender que al final somos parte de algo mucho más grande, que queremos construir industria, y que todo lo que se ha visto hasta ahorita es un 5, por no decir 3% de todo lo que sabemos que vamos a hacer en 5 años. ¿Qué consejo le darías a una joven Isa? O a una joven que está en este momento viéndote y que también tiene el mismo sueño de participar, de empezar con su emprendimiento y tiene dudas. ¿Qué consejo le darías? Yo, te voy a agarrar las dos. Te voy a decir una para la joven Isa, okay, porque esta va a ir más personal, y te voy a decir la del emprendimiento. Para una joven Isa, le diría que no se deje llevar por los comentarios externos, pero más importante que los comentarios externos, que nunca se olvide que su pilar más importante es ella misma. Y que
si ella se olvida ella y se olvida de su mundo y se olvida de sus metas y se olvida de sus personas y se olvida de sus redes de apoyo, nada va a surgir y nada va a tomar el rumbo que debería tomar. Entonces entender que tú eres tu pilar más importante y nada puede romper ese pilar o interrumpir en ese pilar o ser más importante que ese pilar. Y para la joven emprendedora que quiere iniciar hoy, siempre digo el de láncense, pero para darte otro consejo. Accionen. Sí, ese es como que el uno. Accionen ya, láncense ya, así sea poniendo un alfiler en el piso. Pero el otro consejo es creer infinitamente. O sea, el mundo, el universo, Dios tiene infinitas cantidades de opciones, hay infinitas posibilidades, hay infinitas personas que te pueden ayudar. O sea, si lo vemos por porcentaje, hay millones, billones de personas en el mundo que alguien va a necesitar tu producto, que alguien va a necesitar tu servicio, que alguien va a querer colaborar contigo. Entender que no estás solo y entender y creer que puedes llegar a ser todo, pero absolutamente todo lo que tú puedas querer ser en el mundo. Qué bello, qué bello. Y Isa, yo quiero cerrar con algo ya un poquito más chisme, pero ¿cómo se logra ese balance entre esa vida personal, privada y el trabajo? ¿Cómo está ese corazón de Isa? ¿Quién está en ese corazón de Isa? Nadie, ahorita nadie. Pero ¿cómo se logra? Ojo, si sale este podcast y ya, bueno, no sale la semana que viene, no es tan rápido, pero bueno. Vamos a ver, pues, esperemos que el número también se los vamos a dejar aquí. Pero sí, ¿cómo se logra ese balance? ¿Crees que lo consigues? ¿Crees que no? A ver, yo tengo como dos opiniones. La primera es que el life-work balance es un mito. O sea, si tú quieres como construir lo que tú quieres construir, y todo va a depender de qué quieres lograr, porque capaz tú quieres lograr esto y bueno, perfecto, tu work-life balance entra perfecto. Pero en mi caso es complicado porque bueno, yo sé todo lo que tengo que trabajar para poder llegar a donde quiero llegar. Y es como, yo sé que si son las 3 de la mañana un domingo y tengo que trabajar, tengo que hacerlo. Eso de que tengo que darme mi fin de semana. Tengo un amigo que siempre es como que, pero tienes que descansar el domingo. Y es como que, ¿por qué tengo que descansar un domingo? O sea, si me gusta trabajar... Bueno, si esa es tu fórmula y te funciona es mi fórmula, al pero final. digo, ¿no? O sea, capaz, o sea, tampoco llegan al burnout, porque eso también me ha pasado y ha sido feo. O sea, y ahí viene la otra parte donde sí creo en el balance, que es capaz no es un balance vida, trabajo y todo estructurado. Y tengo los fines de semana, entonces no. Pero sí es conseguir un sistema. Y es un sistema que te ayude, claro. Un sistema que te ayude a llevar tu trabajo y a llevar tu vida. Es como, yo sé que yo tengo todos estos compromisos, yo sé que yo voy a trabajar las horas que sean necesarias, pero yo sé que, por lo menos, o sea, bueno, es que creo que no me ha pasado, bueno, no, sí me pasó el año pasado, pero cuando tenga a esta persona manifestando, yo sé que al final todo el mundo tiene espacio y todo el mundo tiene tiempo para lo que quiere. Entonces yo puedo ubicar mis huequitos en mi agenda, porque eso sí, tengo una agenda bien estructurada, donde yo sé que yo puedo estar con esta persona. Y yo sé que este puede ser mi work-life balance. Pero yo sé que si yo me estoy explotando demasiado laboralmente, yo sé que yo necesito un sábado o un domingo, o así sea un miércoles, de no hacer absolutamente nada porque voy a explotar y ya me conozco explotada. Y te lo tomas cada cierto tiempo. Y me lo tomo cada cierto tiempo. Entonces yo sé que cuando me toca es como, ok, ya es conocerse. Es entender cuáles son mis límites laborales, personales, y esto va para todo, y hasta dónde yo puedo llegar y empujar para llegar a esa meta. Entonces ahí es donde viene ese balance vida personal, laboral, ISA, donde yo sé que yo trabajo un montón, pero yo sin problemas, si tengo que tomarme un sábado, pues me lo tomo, ¿sabes? O sea, porque sé que capaz ese sábado lo necesito para poder rendir el lunes o el domingo. Claro, yo creo que eso viene del autoconocimiento, te conoces muy bien y sabes cuándo ya toca una pausa. Totalmente. Y cuándo puedes continuar. Entonces Total. yo creo que esa es una de las claves también, conocerse muy bien, conocerte como emprendedor, conocerte como persona, conocerte como en el ámbito familiar, cuál es tu rol en tu familia. Y trabajar personal, o sea, trabajar como en ti, entender que si tú quieres ser emprendedor, o si quieres tener tu propia empresa, o si quieres hacer lo que tú quieras, sobre todo si quieres montar una empresa. El esquema personal es importante. Sumamente importante, porque si Isabel Martínez no existe mentalmente, físicamente, yo sé que esto que yo quiero cumplir no se va a lograr. Obviamente en un futuro esperemos que todo, y el futuro es que la empresa obviamente se maneje por sí sola, pero es como, si yo no estoy bien mentalmente, yo no voy a poder rendir. Si yo no estoy bien físicamente, yo voy a estar aquí haciendo otra cosa. Entonces entender que te tienes que cuidar tú para poder cuidar
De los Tu tuyos, de tu proyecto, empresa, tu de tu proyecto, proyecto. de todo, absolutamente todo. Ahí viene el balance, de cuidarte a ti. Más que de, ay, tiene que haber un balance para todo y un horario para todo. De cuídate a ti. Bueno, mire, la última pregunta es ¿cuándo celebramos? Porque son 2 años. Así que bueno, mira, felicidades. Yo quiero, por favor, vamos a darle un aplauso a Isa, porque está bien merecido todos estos años de trabajo, de resiliencia, de continuar, de inspirarnos también a otros, porque te lo he comentado personalmente, me has inspirado muchísimo. Yo creo, bueno, conocerte, saber ese empuje que tienes a nivel de estrategia, siempre hay algo que aprender, y yo creo que eso ha sido parte vital de nuestra relación, que he aprendido muchísimo, Isa, y siempre te lo voy a decir, porque hay que reconocer las cosas. Te Hay quiero que mucho. reconocerlo. Tú sabes que yo también te quiero. Gracias por acompañarme aquí. Bueno, celebramos, podemos celebrar el fin Los de semana anuncios, que viene. por favor, los anuncios parroquiales, que viene a continuación. Ajá, ¿qué viene a continuación? Bueno, viene mi cumpleaños la semana que viene, pero... Pero aparte de eso, viene 8 y 9 de noviembre. Ajá, de reservando fecha. 8 y 9 de noviembre de Local Pop-Up, el primer encuentro de localness para marcas locales hacia el consumidor. Usted agarre sus ahorros, agarre su dinerito, agarre su cartera y todo lo que usted tiene ahí preparado para ¿Y qué tal están los navidades, precios? compras, ¿Qué tal? regalos, hay de todo. Ok. Hay de todo. Metí marcas variadas. Ok. Variadas para que todo el mundo pueda comprar. De hecho, vamos a hacer como, tipo, compra cierta cantidad de marcas y nosotros te regalamos algo. Ah, mira qué Entonces, cool. todo esto para incentivar, obviamente, la compra. ¿Ves? Estrategias. Entonces, 8 y 9 de noviembre, Mercado de Chacao viene con un concepto bien bello, un concepto bien distinto. Como me conoces, todo parte de la conceptualización y del por qué hago cada una de las cosas. Todo on brand. Entonces, viene con un concepto muy, muy, muy interesante. Se van a divertir, van a poder comprar, van a poder disfrutar, van a poder aprender, porque obviamente siempre está la vocación allí. Y eso es lo que se viene ahorita. Y la web app que va a estar ya disponible para ese día, creo que va a estar disponible para que todos la testen y la tengan en sus teléfonos descargadas. Bueno, mira, qué maravilla. Para mí ha sido un placer también acompañarte aquí en tu espacio, tomar el micrófono, aunque sea por pocos minutos del espacio. Y bueno, esto ha sido The Local Podcast, The Localness Podcast para todos ustedes. The Localness Podcast. Me van a despedir aquí. Isa me va a votar más nunca aquí colaboración. Localness Podcast, edición aniversario, con Mauro Silling. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse, comenten, YouTube, Apple Podcast, Spotify, todo. Y bueno, como siempre, les agradecemos a todas las personas que formaron parte de este maravilloso proyecto, al estudio donde estamos hoy, a nuestra maquilladora estrella, a nuestros productores, que a todos los usuarios se los vamos a dejar aquí tagueados para que por favor me los sigan también. ¿Ya? Estamos listos. ¿Cerramos? Bueno, este es el cierre.